Hola a todos, la historia es que este board me lo trae un cliente y me explica que el board estaba funcionando perfecto y de momento él decidió cambiar de chasis o gabinete o gabinete como dicen algunas personas, y de momento cuando lo armó en el gabinete nuevo o en el chasis, el board no quiso volver a dar video. Ven, el board le daba power y el board arrancaba y se apagaba, así como vamos a ver ahora. Ven, aquí vamos a probarlo. Y efectivamente podemos ver que el board arranca y se apaga. Ya estuve haciendo alguna revisión por arribita y vemos que efectivamente el board arranca y se apaga. Entonces el cliente dice que no entendía cómo de cambiarlo de un chasis a otro, el board dejó de funcionar. Entonces algo tiene que haber pasado, o alguna mala manipulación o algo, porque el board pasarlo de un chasis a otro con todas sus precauciones no puede romperse solo. Entonces, ya que lo estamos probando, vamos a aprovechar y medir las fuentes. Vemos que tiene muchas bobinas, vamos a medir cada una de esas bobinas. Y vemos que esta se activa, ¿ven? Ahí vemos que tiró voltaje. Claro, arranca y se apaga, el voltaje se va rápido. Vamos a ver esta. Aquí también subió un volt, quiere decir que esa fuente se activa. Ahí podemos ver, ¿ven? Vamos a ver esta. También se activa. Este web trae muchas bobinas. Vemos cada una de las bobinas y vemos que esta se activa. Esta de aquí se activa, esta también, esta también, estas 4 también. Vamos a ver entonces la fuente V-Core, que vemos que trae muchas fases, ¿ven? Vemos ahí muchas bobinas, una al lado de otra, una hilera de bobinas ahí. Esas son las fases del CPU, fases de V-Core. Y vemos que vemos 00, vemos 0 volt. Entonces la fuente de V-Core nos está activando. Vamos a ir en cualquiera de esos MOSFET que no va a haber voltaje, todo eso está en paralelo. Bien, entonces haciendo una inspección visual vemos que hay una serie de componentes detrás del PCB, detrás de la placa. Entonces me percaté que por aquí faltan unos componentes. Ven, aquí vemos que falta uno, por aquí falta otro. Parece que condensador, falta condensador, un condensador con un golpe ahí. Ese condensador que tiene un golpe, una resistencia con otro golpe, no sé si lo pueden notar. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? Que el cliente llega y dice, no, yo no hice nada, todo lo hice bien, simplemente lo puse arriba de la mesa y cuando lo fui a usar ya no daba video. ¿A quién no le ha pasado, Entonces tenemos que buscar el board view para ver qué componentes son los que faltan ahí. Ahí acerqué y vemos que ven, efectivamente falta resistencia y por allá un condensador que está partido. Con el uso del board view vamos a ver qué es lo que le falta. Bien, aquí tenemos el board view abierto y vamos a ver qué es lo que le falta. Aquí esta resistencia que tenía un golpe, vemos que es resistencia BCC, V-Core BCC. Bueno, una resistencia que parece ser importante. Vamos a ver aquí este de 0 ohm. 0 ohm. Y por aquí arriba, el condensador que vimos que estaba partido es de 1000 picofaradios. Entonces con el uso del board view vimos ya que le faltan 3 componentes, ¿no? Ahí podemos ver que le falta 1, 2, 3 componentes y una resistencia que tiene un golpe. Me la falta este de aquí, ¿ven? Vamos a ver qué cosa es eso, qué cosa es en el board view. Aquí en el board view podemos ver que es un condensador. ¿Ven? Un condensador de 0.1 microfaradios. ¿Sí? Entonces en total tenemos 3 componentes que tenemos que poner. Bien, ya monté los componentes faltantes. Busqué ahí en las piezas de scrap, en los boards que tengo para piezas de repuesto. Identifiqué el valor de los condensadores, la resistencia esta que faltaba. Se la coloqué, que era de 0 ohm, es fácil de encontrar este condensador y este otro aquí. Y esta resistencia
resoldarla ahí, porque tenía un golpe y estaba media ida de lugar. Bien, ahora vamos a probar a ver si el board funciona, después de colocarle esos componentes faltantes. Bien, ahí vemos que ya son buenas noticias. Después de colocarle esos componentes, vemos que ya tira códigos POS. Bueno, código 53. Un código de RAM. Por supuesto, porque no tenemos la RAM puesta, entonces se queda en ese código 53 pidiendo RAM. Podemos ver ya que el board está funcionando. Entonces este board, al cambiarlo de chasis, parece que le dieron un golpe por abajo y le arrancaron esos componentes que faltaban ahí. Y supuestamente hicieron todo bien, todo bien. No hicieron nada mal, quitaron del chasis que estaba puesto, lo quitaron, lo pusieron arriba de una mesa y después cogieron el board y lo colocaron en el nuevo chasis. En ese momento ahí arriba de la mesa seguro le dieron un golpe o algo que le tumbaron esos componentes. Un board prácticamente nuevo, sin una gota de polvo. Bien, ahí podemos ver ya que pasa todos los códigos POS. Ahí ya se puede decir que está dando video. Vamos a darle un toque para apagar. ¿Ven? Ahí apagó. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué micro tenía este board puesto. ¿Qué micro es el que tiene este board? Un i7. Yeah, 10.700K. Un i7, 10.700K. Así mismo podíamos haber roto el micro, porque si le iba a faltar una resistencia por lo menos esa resistencia que le faltaba, desactivó V-Core. No dejaba que V-Core se activaba. Si iba a hacer otra resistencia que lo que hace es elevar el voltaje V-Core, hubiera quemado el micro. Por suerte eso no pasó. Bien, aquí ya está con sus disipadores y sus plásticos y su pacotilla, ahí dando video perfecto. Bueno, eso es todo, espero que les guste.